Judicial. Eso no se puede evitar legalmente, pero lo que está haciendo este gobierno, presidente, es implementar una normatividad vigente para que estos terroristas, sobre todo los altos mandos senderistas que han pertenecido a esta horda criminal, sean seguidos, tengan una vigilancia especial para que no vuelvan a reconstruir ese grupo subversivo y atentar contra la seguridad del país. Entonces, si eso, presidente, no se llama estar a favor del Estado de Derecho, estar a favor de la ciudadanía, de vigilar la seguridad ciudadana, de vigilar el comportamiento correcto de nuestra Fuerza Armada y nuestra Fuerza Policial, entonces, ¿qué cosa es, presidente? Hace exactamente 13 años, presidente, desde el 13 o 14 de julio, para ser exactos, de 1999, no hay una captura importante. Y eso hay que reconocerlo también al gobierno del presidente Fujimori, que hubo una captura importante como la del señor Feliciano. Pero desde 1999 no hay una captura importante hasta enero, febrero de este año, cuando se capturó al camarada Artemio. Entonces, hay que reconocer que después de 13 años en este gobierno se capturó a un mando militar de importancia, de gran jerarquía como Artemio. Y no solamente Artemio, sino hace pocos días fue abatido el camarada William. Lo que denota, presidente, que está habiendo una fuerza conjunta, una combinación, una estrategia de inteligencia por parte de este gobierno para acabar y desarticular estas hordas criminales, fundamentalmente de Sendero Luminoso, no solo en el Huallaga, no solo en el BRAE, sino en todo el territorio nacional. Porque hay que decir, presidente, que Sendero Luminoso es un actor interno, no estatal, fundamentalmente clandestino, y que se agrupa por células que actúan como actuaba Bin Laden en el Medio Oriente. Entonces, presidente, hay que tener conciencia de lo que de alguna manera estamos hablando. Este gobierno no solamente se preocupa, presidente, de una política antisubversiva, privilegiando la inteligencia, sino también en recomponer nuestra Fuerza Armada, y recomponiendo la Fuerza Armada a través de proyectos de ley, a través de facultades legislativas que se le ha dado. Presidente, pido un poco de orden al hemiciclo porque la verdad con tanta bulla no se puede uno concentrar y poder hablar de la mejor manera, ¿no? El día de hoy, presidente, gracias. El día de hoy, presidente, vamos a condecorar al mediodía al GEIN. Y eso es obra, presidente, también de este gobierno. Después de 20 años, hace algunos días atrás, la bancada fujimorista, pero con el ministro del Interior presente, demostrando que este es un tema nacional y no un tema de bancadas, ha estado en un homenaje a los miembros del GEIN que capturaron a Abimael Guzmán y a su cúpula hace 20 años. Y el día de hoy la representación nacional que usted preside, presidente, valga la redundancia, también va a ser un homenaje justo, legítimo a estos gloriosos policías que de alguna manera estuvieron presentes antes, durante y después de la captura de Abimael Guzmán. Entonces, esta es una prueba más, presidente, que este gobierno se preocupa por luchar contra las hordas terroristas. Y finalmente, presidente, un aspecto importante. Tan se preocupa el presidente Ollanta y el Ejecutivo, como nuestra bancada, de beneficiar, de ponderar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y Policiales, que en estas facultades legislativas aprobadas hace un mes, nosotros aprobamos el aumento de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Policiales, que hace 20 años lamentablemente están abandonadas, porque se dijo hace algunos años que se le iba a aumentar en 3, en 4, en 5 armadas, o en 5 partes, o en 5 etapas, y lamentablemente eso no ha sucedido. Este gobierno, presidente, desde el saque, desde el vamos, está proponiendo como proyecto de ley este aumento remunerativo a través de las facultades legislativas que se le está dando. Lo que sí nos ha sorprendido, y lo digo sin ánimo de confrontacionar ni de pelear, es que la bancada fujimorista votó en contra de estas facultades legislativas para aumentarle el sueldo y las remuneraciones a las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, presidente, creo que hay que ser coherente con el discurso. Si nosotros queremos estar a favor de las Fuerzas Armadas y Policiales, entonces debemos estar unidos en todo lo que le beneficia a las Fuerzas Armadas y Policiales. Por eso, presidente, una interrupción me ha pedido el congresista Tubino.
Tiene la interrupción, congresista Tuido. Sí, muchas gracias, congresista Chejade. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Con relación al tema de remuneraciones y pensiones que acaba de tocar el congresista Chejade, sí, efectivamente, nuestra preocupación es otra, que no ha sido mencionada a pesar de insistentes preguntas, tanto al primer ministro como al ministro de Economía. En el tema de aumento de remuneraciones y pensiones estamos todos de acuerdo. Ese es el primer punto importante. El segundo punto, la recuperación de la caja militar policial, estamos todos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo y no se ha querido mencionar y donde está la discrepancia es que nosotros recogemos el sentir de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del personal en actividad que tiene 20 años de servicio más y de los retirados, que piden que se mantenga la pensión renovable. Ese es el punto de discrepancia, ese es el punto en el cual se ha cerrado el ministro de Economía y Finanzas y sus tecnócratas que lo rodean en que no debe darse. Y ahí está. Congresista Chejade. Presidente, para terminar. Bueno, es una preocupación de todos, evidentemente, porque hace unos años se dijo de que a una ministra de Economía que se le temía al efecto espejo. Nosotros humildemente discrepábamos. Nosotros sabemos los apuros a veces que pasan algunos ministros de Economía, pero hay que seguirlos, sí, es verdad. Hay que exigirles que cumplan no solamente con las Fuerzas Armadas y policiales que están en actividad, sino también con las que están en retiro. Pero sí, les soy muy honesto, sin ánimo de debatir, presidente, con la bancada de oposición, sí nos hubiera gustado que el fujimorismo, la bancada fujimorista, nos hubiera apoyado por lo menos en este punto de la delegación de facultades legislativas, es decir, en el aumento de remuneraciones y pensiones a las Fuerzas Armadas y policiales, allende o independientemente de algunos matices que podemos o que podamos discrepar. Y finalmente, presidente, y ahora sí para terminar, creo que este aspecto de haber recuperado a los niños de las zonas de emergencia, a las criaturas de los niños del Brain, que lamentablemente, como bien lo dijo la congresista Cuculiza, eran los futuros senderistas o los futuros terroristas a través de unas escuelas de adoctrinamiento, el haberse preocupado el gobierno de haber rescatado a estos niños en dos grupos y se va a seguir preocupando, también demuestra y acredita que este gobierno se está preocupando después de muchos años de la lucha contrasubversiva, del respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales, porque no solamente es un tema de sueldos, no solamente es un tema de pensiones, no solamente es un tema de calidad de vida de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y policiales, sino también, presidente, es de una inteligencia, de una estrategia contrasubversiva que el gobierno ha tomado el toro por los pitones, el toro por las astas. Presidente, yo creo que hay que halagar esto, hay que alabar, porque este es un esfuerzo, presidente, no solamente del gobierno y la bancada nacionalista, sino también creo, y hay que reconocerlo, de todas las bancadas, incluido el fujimorismo. Gracias, presidente. Bien, congresista Simón, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, presidente, un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con las críticas al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como usted sabe, presidente, el 1 de junio aquí se promulgó la Ley 29873, referida a las modificaciones de la Ley de Contratación del Estado. Y el 7 de agosto se publica su reglamento con el Decreto Supremo 138-2012. Este reglamento, presidente, es peligrosísimo. Este reglamento va contra la propuesta del presidente Humala y va contra la propuesta de este Congreso de la República porque estaría beneficiando a un grupo de empresas extranjeras y estaría perjudicando justamente el tema de la inclusión social y a más o menos 140.000 pymes. 140.000 pymes que representan el 80% de compras al Estado. La modificación hay modificaciones a las contrataciones con la participación de consorcios, es lo que dice el reglamento, que no fueron considerados ni en el proyecto de ley que remitió el mismo Poder Ejecutivo y que en ningún momento los proyectos de ley que presentaron los congresistas fueron aprobados así. Hay gente, presidente, que está trabajando en los ministerios y que están haciendo contrabando y que van a beneficiar finalmente a las grandes empresas extranjeras
y perjudicar a las pymes, perjudicar a la gente que da trabajo en este país, perjudicar el tema de inclusión social, presidente. Les están exigiendo, por ejemplo, a los peruanos, capital suscrito y pagado a la parte nacional. Y a la parte internacional no le exigen absolutamente nada en el tema, por ejemplo, de las grandes construcciones. Presidente, llamo la atención al Congreso, le pido a usted como presidente del Congreso de la República para que nos alertemos inmediatamente al Ejecutivo para que este reglamento no pase. Esto es antinacionalismo. Esto es irse contra la industria nacional. El impacto, presidente, va a ser inmenso. No se olvide que estamos hablando que el presupuesto de la República para el próximo año incluye 30.000 millones de soles en inversión y que se van a contratar aplicando este reglamento. Entonces estamos hablando, presidente, de grandes sumas de dinero a las cuales las pequeñas y medianas empresas van a tener dificultades para acceder. Ese es un primer pedido, presidente. Por favor, no permitamos de que lobistas, no permitamos de que gente que está haciendo la guerra al propio gobierno de infiltrados beneficien a grandes empresarios extranjeros, bienvenidos, pero que compitan de igual a igual y perjudican al empresario nacional y sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Me está pidiendo una interrupción, presidente. Bon, congresista Bon tiene la intervención. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yudey Simón. Efectivamente, esta reglamentación de la ley de contratación del Estado viola el espíritu precisamente de esta ley, porque a través de unos articulados completamente le ponen en desventaja a las pequeñas y medianas empresas, porque al formar los consorcios y exigir ciertos requisitos, completamente las pequeñas y medianas empresas no pueden participar. Es por ello que hay que hacer una revisión exhaustiva de esta reglamentación para poder beneficiar, por lo menos equilibrar a los pequeños y medianos empresarios que forman parte, contribuyen con el 60% del Producto Bruto Interno y el 70% de la población económica activa. Entonces no podemos dejar en desventaja a los pequeños y medianos empresarios. Gracias. Congresista Simón, puede continuar. Aclaro, presidente, de que bienvenida a todas las empresas extranjeras, bienvenido todo el capital que quiera al Perú. Evidentemente, bienvenidos, pero hay que tener cuidado pues que contraten con dinero a todos los peruanos, que vengan a competir en igualdad de condiciones que las empresas peruanas. Eso en principio, presidente. Lo segundo, un llamado, presidente, de lo que puede pasar las próximas semanas. Los penales están sobrepoblados y hemos tenido hace algunas semanas atrás noticias de secuestro de trabajadores del INPE. El penal de Huaraz, por ejemplo, presidente, tiene una capacidad de albergue para 823 personas y hoy en día tiene una población total de 4.000. Es decir, hay 3.217 internos más de lo que debería acoger ese penal. Y solamente hay 17 trabajadores. O 17 o 20 trabajadores. Imagínese usted 3.200 o 4.040 internos resguardados por 40 trabajadores y en condiciones de vida de los trabajadores y sueldos miserables. Presidente, le invoco a usted para que la ministra de Justicia pueda convocar a los trabajadores, al sindicato del INPE para resolver una huelga que se puede venir las próximas semanas y que puede dejar otra vez en el tema de inseguridad al país. Y finalmente, presidente, solicito a usted que se haga una comisión multipartidaria para poder ayudar a resolver el tema de los profesores del SUTEP o el Magisterio Nacional. Y ya tenemos casi 8 o 10 días de una huelga aquí en la capital de la República y en algunas regiones del país, casi ya en el último trimestre del año. Y lo único que están solicitando es hacer un puente entre educación o el Ejecutivo para poder
terminar con este paro que no debe afectar más a los estudiantes. Entonces le rogaría, presidente, que a través de los voceros de los diversos partidos políticos podamos hacer nosotros el nexo, porque el Parlamento no puede estar ajeno a una huelga que está afectando a la juventud y a la niñez de nuestro país. Bien, congresista Simón, se tiene en cuenta sus recomendaciones. Congresista Aurelia Tan. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio, saludar a la representación nacional. Señor presidente, estamos muy preocupados y consternados por los niños. Y quiero invocar al ministro de Defensa y al ministro del Interior que trabaje coordinadamente en la lucha antisubversiva, sobre todo cuando en ella están involucrados niños y niñas que quizás bajo la protección de sus padres o no, están inmersos en esta situación de peligro con grave riesgo de sus vidas e integridad física y psicológica. Esta observación no viene a raíz que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibió una versión oficial que no era tan oficial o ceñida a los hechos sobre la procedencia y situación de los 3 niños y su madre rescatados el sábado último del centro poblado de Ranrapata, en Junín. Es más, ahora tenemos la noticia de que la muerte de una niña de 8 años, que presuntamente era hermana de los niños rescatados, murió y hoy su padre ha venido a Lima para pedir que les devuelvan a los niños. Por ello quiero invocar y pedir y exigir las explicaciones del caso para esclarecer estos hechos y no estén confundiendo a la población con versiones cerradas. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Para sumarme al pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, congresista Gustavo Rondón, en el sentido de que con fecha 13 de junio del 2011 existe una carta que ha salido a la luz estos días, donde Alexis Humala envía esta carta al embajador de la Federación Rusia en Lima, señor Nikolai Sofinsky, donde Alexis Humala se presenta como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Nacionalista del Perú para los países como Rusia y Asia. Lamentablemente, esta carta involucra a la primera dama, Nadine Heredia, toda vez que ella ostenta el cargo de secretaria general de Relaciones Internacionales de Ghana, Perú. Por lo que entendemos que tenía que conocer obligatoriamente esta carta donde Alexis Humala se presenta al embajador de Rusia. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la primera dama no ha salido a desmentir ni a aceptar la existencia de esta carta donde Alexis se irroga este título como presidente de esta comisión. Más aún, y lo que es más grave, es que en esta carta Alexis Humala se presenta como enviado de su hermano Ollanta Humala, en ese entonces presidente electo del país, para explorar nuevas posibilidades de cooperación económica y comercial y de inversiones entre los dos países, en sectores como industria gasífera, ferroviaria, pesquera, minera, transporte aerocivil y de carga, y especialmente la posibilidad de implementar en el Perú un centro de servicio y mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa.
Y no solo eso, lo que agrava la situación es que Alexis Humala en esa carta expresa que está llevando a Rusia una misiva del mismo presidente electo del país, Ollanta Humala, para el presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, para luego Alexis, a los pocos días, manifestar que Ollanta Humala no conocía de esta carta. Acá lo paradójico es cómo Alexis lleva una carta de Ollanta para luego decir que este no tenía conocimiento del mismo, lo cual a todas luces pues es una grave falsedad. Quien aclara este hecho finalmente es Ulises Humala, quien sí dice a la prensa que Alexis viajó a Rusia comisionado oficialmente por Ollanta. Por todo esto, creemos que el pedido de comisión investigadora que está pidiendo la Comisión de Fiscalización debe ser ampliada también al viaje de Alexis Humala hacia Rusia. Luego, con fecha 3 de septiembre, llega a la Comisión de Fiscalización un oficio del notario de Lima, señor Manuel Noya de la Piedra, donde manifiesta, entre otras cosas, y deja claramente establecido que Alexis Humala una vez más mintió al Congreso cuando vino a la Comisión de Fiscalización, mintió al país cuando manifiesta que ya no tenía vínculos con la compañía Krasny, ya que transfirió sus acciones, lo cual es completamente falso, ya que esa transferencia hasta el día de hoy día, no se realiza, porque si los documentos están en la notaría, no han sido firmados, y aún más, no hay ningún documento que acredite pago alguno. Por lo tanto, estamos asistiendo ante un grave problema de corrupción, que creo yo, todos en este Congreso tenemos la firme voluntad de luchar contra ella. Por eso, presidente, para sumarme al pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización en ese sentido. Presidente, me pide una intervención el congresista Tapia. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Igualmente, para sumarme al pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, asimismo al pedido del congresista Héctor Becerril, como secretario también de la Comisión de Fiscalización, debo decirle que nos encontramos sumamente preocupados, ¿no? Que prácticamente hace 3 semanas se solicitó facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para el tema de Alexis Humala y pues nos llama la atención que hasta la fecha no se otorguen facultades. Yo invoco para que el día de hoy, antes del inicio de la discusión de los proyectos respectivos, de una vez se dé facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, ya que esto realmente seguir en este plan le hace daño al presidente de la República. No, esto no le hace bien al presidente. Y recordar siempre lo que manifestaron en campaña. La honestidad hace la diferencia y este es un buen momento para otorgar facultades de comisión investigadora. Puede continuar. Para terminar, presidente, para solicitar a todos los colegas congresistas que en este tema apoyen a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, porque como repito, creo que todos tenemos el sentir de luchar contra la corrupción, más aún si vemos indicios claros desde que antes de que este gobierno asuma el poder, Alexis Humala ha ido cual pulpo con todos sus tentáculos a diferentes estamentos del gobierno, creyendo que el Estado es un botín. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Díaz Canseco. Señor presidente, yo quiero pedirle a la presidencia que aplique el reglamento. Este periodo, señor, que en algún momento lo denominé la hora loca y eso suena simpático, se ha convertido en un periodo de rogatoria. Los parlamentarios ruegan
a quien conduce el debate que tome algo en cuenta. Yo quisiera que me digan en qué parte del reglamento existe este estadio de la sesión del Congreso. Las sesiones del Congreso, señor presidente, están establecidas a partir del artículo 53 del reglamento, que establece que las sesiones ordinarias del Pleno se desarrollan de acuerdo con la agenda que apruebe el Consejo Directivo. Establece en el artículo 54 la estructura y la regla de las sesiones. Y dice que lo primero que hace el presidente es verificar el quórum. Lo segundo que hace el presidente, abierta la sesión, es poner a consideración el acta. Y lo tercero que hace el presidente es, terminado el trámite de aprobación del acta, el presidente dará ejecución a la agenda aprobada. Además de ser el caso, dará prioridad a las solicitudes de aprobación de declaración de guerra. No he escuchado ninguna. A los oficios mediante los cuales la autoridad correspondiente pone a disposición del Congreso a congresistas que hayan sido apresados en flagrante delito. No he escuchado ninguno. A las solicitudes de fijación de fecha y hora para dirigir mensajes al Congreso en fecha distinta a la instalación del primer periodo de sesiones del Presidente de la República. No he escuchado ninguna. Y a las solicitudes de autorización de viaje al exterior, tampoco he escuchado ninguna. Y acto seguido, señor, el presidente abrirá la estación de orden del día, anunciando los asuntos en materia de debate y votación. Entonces, señor, ¿de dónde ha salido este periodo en el cual uno interviene, dice lo que se le ocurre y le pide a ver si quien está dirigiendo el debate tome en cuenta lo que se está pidiendo y no se decide nada, señor? Ya en ocasión anterior yo he presentado, señor, una solicitud para que la Junta de Portavoces se pronuncie sobre la solicitud de que el Pleno vea la Ley General de Personas con Discapacidad y que decida si es que insiste o no insiste. Tenemos más de un mes, señor, y las personas con discapacidad merecemos respeto, merecemos ser tratados como corresponde, y la Junta de Portavoces no se pronuncia, y el Pleno no recibe el planteamiento para pronunciarse a favor o en contra, como le parezca conveniente, pero cumpliendo un asunto que fue aprobado por unanimidad. Entonces, esta hora de rogatoria, señor, estamos desde las 9 de la mañana, son las 10:20 y seguimos cada cual diciendo qué le parece importante y no decidiendo nada. Nada, señor. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo creo que si bien es cierto que el congresista Javier de Canseco tiene razón, pero creo que también hay algunos hechos que no pueden pasar por alto por más que haya un reglamento, porque el reglamento lo hacemos nosotros. Nosotros ponemos la tinta en el papel finalmente. Y creo que un hecho importante, dos hechos importantes que creo que no deben atender más y la hora a la que hemos llegado es lo que ha pasado con estos niños secuestrados, rescatados, que viene todo un rollo ahora después, ya se van a enterar. Viene todo un problemón encima, pues la PAVA venía a rescatarlos. Y el tema de la lesis humana son dos hechos, congresista de Canseco, a través de la mesa, que no pueden ser pasados por altos, aunque no esté contemplado en el reglamento. Pero eso hay que tener el criterio de todas las partes de saber cuáles son uno o dos hechos, pero no puede ser pues una agenda abierta, tiene razón en ese sentido. Pero en estos dos casos creo que sí hay necesidad de plantearlos, porque es el momento que estamos todos juntos para plantear estos dos reclamos por lo pronto. Muchísimas gracias, gracias, presidente. Tiene usted la palabra, congresista de Canseco. Me pidió una interrupción el congresista Simón. Tiene usted la palabra. Delegado, pero ya son Tiene usted la palabra, congresista Simón. Presidente, es legítimo el reclamo de Javier, por cierto, qué duda cabe. La pregunta es, frente a los acontecimientos que suceden a diario en el país y que no están en la agenda, que no están en el debate, ¿cómo los congresistas se expresan? ¿Cuál es la salida que le damos al problema? Tenemos problemas del SUTE, tenemos problemas de los penitenciarios, tenemos problemas agrarios, tenemos la toma de la carretera de los señores pescadores artesanales, tenemos este reglamento de ley que va a perjudicar a más de 200.000 pequeños productores o 200.000 pequeños empresarios. ¿Y cuándo lo decimos? ¿A quién se lo decimos? ¿Quién toma decisiones, presidente? Si hay que modificar el reglamento, que se modifique, pero no se puede callar la voz de los congresistas, y sobre todo los congresistas de las provincias.
Yo le planteo, presidente, que acogiendo el pedido de Javier Díaz Canseco, pero por lo menos de una vez se cambie el reglamento del Congreso, pues, pero que se permite escuchar, porque hay muchos congresistas que no tienen las facilidades, no tienen las posibilidades de los congresistas que viven en la capital de la República, no tienen los asesores que tienen los congresistas de acá y tienen deseo de hablar. Congresista Díaz Canseco, tiene usted la palabra. Señor presidente, ha pedido interrupción al congresista Delgado y yo por eso se lo pongo a su consideración. Entonces, señor presidente, yo quiero ser muy claro. En primer lugar, señor presidente, me parece indebido que se diga que los congresistas de Lima tienen asesores especiales. No sé qué asesores especiales tienen, señor. Yo no tengo un asesor más de lo que tiene cualquier congresista. Y además, señor, le diré que lo que yo digo no me lo prepara ningún asesor, porque hablo yo, no habla el asesor. Si el asesor va a hablar, que el asesor ocupe el curul. El que hable es el parlamentario y el responsable de sus hechos es el parlamentario. Y el protagonismo, la eficiencia y la capacidad que tiene cada parlamentario es producto de su trabajo. No es producto, señor, de que cuente con una estructura especial que los que hemos sido elegidos por Lima, dicho sea de paso, no tenemos. Entonces yo quisiera que las cosas se traten con ecuanimidad en este terreno. Y la presencia o no, señor, en este terreno, le diré, hace poco, ayer he estado en la Comisión de Constitución y he presentado una encuesta. 77% de los encuestados en Lima no podía decir el nombre de un parlamentario de Lima. Entonces, que tengan gran protagonismo, llegada, etcétera, es bien relativo en este terreno. Pero yo quiero ir al fondo del problema, señor. ¿Se pueden discutir problemas de actualidad en el Pleno? Por supuesto que se pueden. ¿Cómo? Presentando mociones que permiten sacar conclusiones y tomar decisiones. Y, por supuesto, que el Pleno puede exonerar del trámite o priorizar una moción por solicitud y pedido expreso. Pero ¿qué es lo importante, señor? Lo importante no es que el parlamentario se pare y hable. Lo importante es que frente a los problemas hayan salidas, soluciones. El hablar tiene sentido en tanto y en cuanto encaramos y resolvemos problemas. Hace semanas, señor, escucho al congresista Hernán de la Torre pedir que se abra un diálogo con los profesores. ¿Qué utilidad tiene la cantidad de intervenciones que ha tenido el congresista de la Torre respecto a este tema? Cero. Cero. ¿Quién lo escucha? Nadie sabe. ¿Quién asume decisiones? Nadie sabe. Estamos escuchando hablar del problema de los pequeños empresarios, el problema de los pescadores, estamos escuchando hablar del problema de los médicos. ¿Y cómo se decide? Señor presidente, hemos escuchado pedir por ya no sé qué vez que se den las facultades para que la Comisión de Fiscalización vea el caso de Alexis Humala. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces, señor presidente, ¿cuál es la utilidad de esta fase? ¿Desahogar el hígado? ¿Desahogar el corazón y las preocupaciones que se tienen? El Congreso tiene que ser un ente, señor, que toma decisiones frente a problemas. Por supuesto, puede llamar la atención a la existencia de problemas y no tener una solución inmediata, por supuesto. Pero en lo central debe tomar decisiones. Y yo reitero, señor, ya no sé qué veces que se plantea el tema de las personas con discapacidad, el problema de los profesores, el problema de los maestros, el problema de sectores laborales. Y la utilidad de esta hora, señor, ¿cuál es? Entonces, yo pido, señor presidente, que desde la dirección del debate se conduzca las sesiones a efecto de tomar decisiones sobre determinados problemas y se resuelva. Y pido también, señor presidente, que la conducción del debate tenga el debido respeto a sectores de la población que están reclamando que se vean sus problemas, entre ellos las personas con discapacidad, que no se ven y no se toma decisión sobre un asunto que fue visto por unanimidad. Y por supuesto, hay casos como el que se ha presentado de los niños
Y yo en este sentido, señor, si tuviera la oportunidad de hacerlo en este momento, pediría que la presencia del ministro del Interior se dé aquí para que rindan cuenta sobre el caso de la niña muerta y de los niños traídos aquí. Porque me parece inverosímil, señor, lo que ha ocurrido. Y sin embargo, más allá de levantar la voz sobre el tema, no se rinde cuenta formalmente y debiera estar aquí el ministro del Interior explicando lo que ha ocurrido. Ha muerto una criatura, han traído a otras alejándolas del cuidado de su padre. Yo, señor, creo que estos son temas que tienen que ser discutidos, pero también con mecanismos para resolverlos. Y es sobre esto, señor, que quiero llamar la atención de la representación nacional y particularmente de la dirección del debate. Gracias, señor. Congresista, la mesa directiva evaluará sus comentarios en próxima reunión. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Presidente, yo no voy a ocupar mi tiempo en hablar y decir que no tiene sentido no hablar, el hablar, porque yo creo que precisamente este momento es para que el Pleno del Congreso, los señores congresistas, que no estamos juntos porque participamos en distintos trabajos en las comisiones especializadas, esta es una oportunidad para que podamos compartir ideas. Y es cierto que también esta es una sesión pública y los medios de prensa pueden apreciar cuáles son las preocupaciones de los señores congresistas. Entonces, no entiendo, señor presidente, cuando se utiliza este espacio, ¿no?, para plantear sus propios puntos de vista y se quiere eliminar el espacio, ¿no?, o se le quiere dar otro cariz. Señor presidente, yo voy a hacer de conocimiento mi preocupación por lo que está sucediendo en el Perú en estos momentos en relación a la seguridad nacional, al orden interno, frente a el peligro que implica la actuación a vista y paciencia y con la ingenua colaboración de las autoridades. En primer lugar, tenemos que rebota en el mundo entero una entrevista concedida por la terrorista convicta y confesa y actual Elena Iparraguirre, para la misma que demuestra que pese a que es un principio de las penas que se aplican en materia penal, el lograr la readaptación, la resocialización, es un principio que recoge nuestro artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política, pero que evidentemente no se cumple ni se tiene por qué cumplir en todas las personas. Un ejemplo es el de la señora Iparraguirre. Frente a eso, señor, ha habido y existe la posibilidad de la aplicación de la cadena perpetua, es decir, una prisión de por vida. Sin embargo, dentro de este esquema de lucha política temporal, transitoria, que la misma señora Iparraguirre reconoce, se ha atado, se ha hilado tan fino y se ha ido cerrando el círculo de tal manera que hoy en el Perú, gracias a las interpretaciones que hacen los órganos jurisdiccionales y el propio Tribunal Constitucional, ya no es posible detener por vida a nadie. La cadena perpetua no puede tener más de 35 años, ¿no? Y encima, señor presidente, la misma señora Iparraguirre reconoce que de los miles de detenidos y condenados por terrorismo, ya pocos quedan en la cárcel. Es decir, nuevamente tenemos a toda la militancia y los cabecillas de Sendero Luminoso actuando impune y libremente. La revista The Economist publica una entrevista que le hace a esta terrorista a vista y paciencia de las autoridades del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional Penitenciario. Y lo que es más grave, en esta entrevista se hace de conocimiento que esta terrorista que está en Santa Mónica, que debió haberse quedado en la base naval, pero que logró que la lleven a un sistema obviamente mucho más cómodo para ellos en Santa Mónica, ha dado una entrevista luego que un grupo de 5, un comité de 5 senderistas, ella no habla de mujeres senderistas, sino de dirigentes senderistas, que incluye obviamente a los propios hombres. ¿Dónde se ha hecho esa coordinación
y donde ha actuado ese grupo de 5 senderistas de alto mandos de senderismo que han dado permiso para que este periodista corresponsal de este medio de prensa, The Economist, pueda entrevistar. Me hace recordar a los juicios populares, ¿no? Es decir, un grupúsculo de asesinos determinaba si una persona merecía continuar con vida o no. Igual ahora, cambiando lo que haya que cambiar, un grupúsculo de asesinos senderistas condenados determina si esta número 2 del Sendero Luminoso debe darle y si el corresponsal merece que le den una entrevista. Esto a la vista y paciencia de las autoridades, señor presidente. Mientras tanto, tenemos a un señor comandante del Ejército, actualmente presidente de la República por voluntad popular, que se atreve a señalar que existe en el Perú la figura de terrorismo de Estado, sin darse cuenta o se da cuenta que esa figura se la van a aplicar a sus propios compañeros de armas y a él mismo en justicia, si es que fuera cierto las denuncias que hicieron oportunamente sobre los casos de Madre Mía. Y este señor Humala, presidente de la República, se permite decir que durante la década de los 90 se crearon grupos de terror como Colina y otros, dice. No sé cuáles son los otros, él debe identificarlos y decir, no están investigados siquiera. Y dice, para hacer terrorismo de Estado. Cuando este señor, que era un oficial en actividad y estaba en las zonas de emergencia, hizo alguna denuncia sobre estas cosas? Entonces, hoy, de una manera irresponsable, este señor, queriendo atacar al fujimorismo, diciendo otra mentira, que la captura de Abimael Guzmán fue utilizada política y electoralmente. Y yo me pregunto, ¿y quién utiliza política y electoralmente la captura del señor Artemio? ¿Acaso el presidente Fujimori, hay alguna foto donde el presidente Fujimori vaya a conferenciar con el señor Abimael Guzmán? Nunca, nunca. Sin embargo, acá está, en la propia publicación del Estado, del gobierno, el señor Humala ahí yendo de comparsa a ver, hablar cómo se encuentra, si lo están tratando bien a este asesino Artemio, ¿no? Entonces, ¿quién utiliza? Es lamentable que un señor que ha vestido el uniforme, y yo entiendo que los militares nunca dejan de serlo, que ha vestido el uniforme, sin embargo tenga estas actitudes de confusión ideológica, de confusión de valores, dándole pie, señor presidente, a que estos asesinos vuelvan, como dice la misma Economist, otra vez comenzará la pesadilla, regresará la pesadilla al Perú. Ya casi ha comenzado, señor presidente, la pesadilla, porque tenemos inclusive a un congresista nuestro, al congresista Juan José Díaz, que está siendo investigado, hostigado por un ministerio público permeable y permisible a la acusación de la terrorista Elena Iparraguirre de que la están discriminando ideológicamente porque no puede utilizar un establecimiento estatal para hacer su propaganda a través de lo que ellos llaman arte, ¿no? Y como el congresista en representación y en defensa de su pueblo se opone y denuncia esto y felizmente logra que esta pseudo arte terrorista pueda estar envenenando nuevamente la mente de las personas, se gana una hostilización, un hostigamiento permanente. ¿Qué significa esto? Significa esto, señor presidente, lo que hemos siempre denunciado. El problema con Sendero Luminoso y el terrorismo no es solo militar, tiene facetas políticas, tiene facetas ideológicas, tiene facetas morales, tiene facetas incluidas de acción en las organizaciones populares, de penetración ideológica, como ha tenido también una faceta de convencimiento y ablandamiento de las autoridades que deben juzgar al terrorismo, concursillos, seminarios, convenios entre el Poder Judicial y ONGs que se dedican a hostigar a los militares y a beneficiar a los terroristas. Se ha logrado que ciertos miembros del Ministerio Público, ciertos miembros del Poder Judicial
sean blandos con el terrorismo y sean unos carceleros y perseguidores con las fuerzas del orden. ¿Qué no decir? Me pide una interrupción el congresista, por favor, Julio Rosas, si usted lo permite, presidente. ¿Dónde está de mi oficina? Puede hablar, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Efectivamente, es preocupante que se estén entregando beneficios a los que han estado involucrados en terrorismo. El comercio hoy, como todos ustedes saben, revela que hay 3 terroristas que estarían ya con el expediente preparado para recibir indemnizaciones. Y el Consejo de Reparaciones, entonces, está dando con celeridad ya el pago de estas personas. ¿Saben qué? Yo me pregunto, ¿cómo el Ministerio de Economía y las autoridades correspondientes a su turno, cuando se trata de pagar a los policías, tantos peros y dificultades? Cuando se trata de pagar a los militares que nos defienden, tantos peros y dificultades. Pero cuando se trata de las indemnizaciones, de la reparación, de los pagos a los terroristas, las cosas se dan con celeridad. Y saben, es más, todos recordamos que el señor Carlos Domínguez, en el ministerio donde trabajaba, supuestamente vinculado a actos terroristas, era el que calificaba a quién. Por favor, para que termine. Gracias, presidente. ¿Cómo no van a avanzar estos casos a favor de los terroristas para ser indemnizados? Es más, estas personas andan sueltos por las calles haciendo apología, envenenando la mente de los jóvenes, y ahora con estos pagos van a tener recursos para que sigan impulsando su trabajo. Por eso es que creo que debemos de una vez por todas poner mano firme para que no exista más el terrorismo en el Perú, que enluta a tantos hogares. Gracias, congresista Chávez. Gracias, presidente. Tiene la palabra, congresista Chávez. Sí, presidente, continúo. Entonces, señor presidente, tenemos nosotros la oportunidad de enmendar todo aquello que ha significado en la década pasada, en los años 2000, un desmontar toda la estructura jurídica que se dio de manera excepcional y que se iba temporalmente ajustando y que logró que estos terroristas convictos y confesos estén donde les corresponde, en prisión. Si algo hay que hacer, tenemos que revisar inclusive los tratados internacionales que hemos firmado en esas épocas, que puedan obligarnos, por ejemplo, a desconocer que es necesario en muchas ocasiones, sobre todo respecto al terrorismo, hacer que estos asesinos estén de por vida en las cárceles si es que no se les puede aplicar la pena de muerte. En Estados Unidos, que es el adalid, que es la línea de referencia y que en la que se financian además muchas ONGs que andan hostigando a países como el nuestro, se permite dar sentencias acumuladas y que terminan por cada homicidio que cometen los asesinos, tener sentencias de centenares o miles de años. Aquí, sin embargo, hemos construido en medio de una situación de terrorismo vigente, y en esto sí le doy la razón al señor Humala, está vigente el problema del terrorismo. Hemos permitido, señor presidente, atarnos de manos como Estado para que esta gente, cuya demostración más clara, cuyo símbolo más claro es la señora Iparraguirre, que dice que no ha cambiado nada, que el partido sigue vivo, que el presidente Gonzalo sigue siendo el líder de esa organización y que harán todo lo posible porque esa lucha política los vuelva a poner nuevamente en condiciones de alzarse en contra del Estado, ¿no? Y utilizar la violencia para imponerse en el poder. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que nuestro país esté desarmado. Hemos perseguido a inocentes solo por el hecho de haber sido militares y policías y ronderos y miembros de comités de autodefensa que se atrevieron con valentía a perder sus vidas, a perder su tranquilidad, su salud, para defendernos de un enemigo terrorista. Tenemos una comisión de la verdad que ha producido, señor presidente, una lista de víctimas que no lo son, víctimas que cada día se va demostrando
que son personas vinculadas a Sendero Luminoso, personas que saben que hay que aprovechar todos los resquicios de lo que ellos llaman el Estado caduco para volver a entrar en sus actividades en contra del Perú. Tenemos un comité, un programa de reparaciones, ¿y quién lo preside? Ya lo hemos dicho. Una marxista-leninista convicta y confesa, exmiembro de la Comisión de la Verdad, la señora Maher. ¿Y quién le provee de información? El IDL, que ya sabemos que se dedica a la defensa de terroristas y que se dedica, junto con una plataforma de ONGs, por ejemplo, a pedir que los organismos internacionales no condenen en sus listas de terroristas a las organizaciones terroristas del Perú. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos? ¿Queremos que venga el terrorismo aquí y nos pegue un tiro en la cabeza a cada uno de nosotros, como quisieron hacerlo el año 96? ¿Cómo han pretendido hacerlo el año 97, señor? Con Lori Berenson y todos esos terroristas del MRTA que ahora están libres. Entonces, debemos retomar la lucha contra el terrorismo antes que el terrorismo nos vuelva a poner, señor presidente, contra la pared. No podemos tener presidentes, ni primeras damas, ni ministros, ni congresistas ingenuos, confusos ideológicamente sobre quiénes son los reales enemigos del país. Los enemigos del país son los terroristas, aliados con el narcotráfico, porque eso es lo que les produce y los provee de recursos. Entonces, presidente, es hora de que tomemos decisiones. No espero que las tome el Pleno, pero las comisiones lo hagan. E inclusive que acuerden las bancadas, por ejemplo, aquí que venga a explicar la señora ministra de Justicia cómo es posible que la señora Elena Iparraguirre pueda estar dando declaraciones y entrevistas a medios de prensa extranjeros, ni siquiera debiera darlos a los nacionales. ¿Cómo es posible que puedan estar en acción núcleos de líderes o de dirigentes o cabecillas terroristas para analizar si un corresponsal merece ser atendido por su lideresa o por su número 2 cabecilla? Eso no se puede permitir. No se puede permitir tampoco que un congresista de la República sea hostigado por un ministerio público en defensa de una supuesta discriminación ideológica que sufra un terrorista. Un terrorista no tiene derechos. Un terrorista, mientras está condenado, tiene la ciudadanía suspendida. Presidente, lo dice la propia Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pongámonos en claro que el Perú necesita retomar el camino que en los años 90 sirvió, gracias a la experiencia acumulada también en los años 80, porque nos costó mucho dolor y sangre aprender a tratar a un enemigo tan bestial, tan feroz como el terrorismo. Y en los años 90 se logró. Ayer mismo hemos celebrado 20 años de la captura del cabecilla terrorista más perverso de la historia del Perú. Sin embargo, ese cabecilla probablemente en unos años pueda estar nuevamente en las calles. Y su gente, sus operadores ya están en las calles y esperan seguir saliendo a las calles por esta ingenua actitud, esta actitud traicionera que los gobernantes de la década de los 2000 han tenido con los intereses del país. Eso tiene que pararse. Hemos pedido y está pendiente 2 mociones para investigar los trabajos de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad fue un mecanismo buscado y coordinado con Sendero Luminoso allá en la base naval entre el señor Churliza, la señora Iparraguirre y el señor Abimael Guzmán para ver quiénes eran los que conformaban, qué podían decir. Y las pruebas están ahí. Es un informe de la verdad que tergiversa, un informe de la Comisión de la Verdad que tergiversa, no dice la verdad. Cada día aparecen sus errores y no reconcilia porque ha querido enfrentar a los peruanos con las Fuerzas Armadas cuando el real enemigo es el terrorismo. Entonces, de una vez por todas, señor presidente, antes que tengamos a los terroristas sentados aquí, debemos actuar y debemos actuar en las comisiones y en el Pleno del Congreso cuando corresponda. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el congresista Rivas. Gracias, presidente. Primero, presidente, para hablar sobre el pasado hay que hablar con la verdad. Y yo ciertamente lamento alguna frágil memoria, pero no hay nada oculto bajo el sol. Acá tenemos la declaración del general Quetín Vidal. Ni Fujimori ni Montesinos sabían de la operación para capturar a Abimael Guzmán. Es lo que dice. Lógicamente, si no sabía, lógicamente, ¿qué foto se va a tomar? Pero sí lo hicieron esos valerosos oficiales que han sido reconocidos. Y fueron reconocidos en su actuación porque fueron valientes patriotas. Y claro, después de esa famosa captura, el GEIN se empezó a desarticular. Y esa es una verdad innegable. Me está pidiendo interrupción el congresista Otárola, presidente. Tiene la palabra el congresista Otárola. Sí, presidente. Un país que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y la Comisión de la Verdad nos recuerda el pasado, nos recuerda los crímenes de Sendero Luminoso, pero también algunos, felizmente, pocos criminales del Estado. Y quieren acallar a la Comisión de la Verdad por decir la verdad. No lo vamos a permitir. No permito que se diga que el niño muerto en Barrios Altos tenía parientes terroristas. No permito que se diga que mis paisanos, los campesinos del Santa, cuyos cadáveres recién han sido recuperados y que sus madres y hermanos aún les lloran, sean terroristas. No permito que digan que el Grupo Colina, ese grupo criminal, formado por un pequeño sector del Estado, sea un grupo de angelitos que combatía a terroristas. Mataron inocentes. Y no permito que nos llamen la atención quienes sujetaron y destruyeron a nuestras Fuerzas Armadas, quienes corrompieron y subordinaron con la corrupción a nuestras Fuerzas Armadas. Jamás, jamás en un vehículo de nuestro presidente actual se van a encontrar. Tiene la palabra el congresista Rivas. Bien, me está pidiendo interrupción el congresista Díaz Canseco, presidente. Congresista Díaz Canseco, tiene usted la palabra. Sería bien interesante que la representación nacional recordara cuándo se dio la primera reunión de la Dirección Nacional de Sendero Luminoso en la cárcel. ¿Sabe cuándo, señor presidente? En noviembre de 1993, promovida por el señor Montesinos y por el gobierno de Fujimori. Se reunieron en el penal, en la cárcel, fueron traídos a diversos puntos del país. Y ahí es donde se preparó la estrategia de pasar de la guerra definida como política con violencia a la política definida como guerra sin armas, sin sangre. Y es ahí donde nace la teoría del Movadef. Es ahí donde nace la teoría de luchar desde la legalidad, auspiciada y amparada por una reunión producida en la cárcel, motivada por Montesinos y el gobierno del señor Fujimori. Esa es la historia, señor.